Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Pero vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Sé que algunos la semana pasada ya estaban esperando Romanos y no les gustó el cambio, ¿no? Pero hoy sí, seguimos con Romanos. Ya estamos en el capítulo 8 y hemos tomado un descanso ya de 9 semanas. Pero vamos a meternos en este pasaje. Vamos a mirar hoy del versículo 17 al 25. Titulé este mensaje, Esperamos la gloria que será revelada. Y mientras están buscando, ahora lo vamos a leer, pero mientras lo están buscando, lo que estábamos viendo realmente en el capítulo 7, Pablo está diciendo que todos los creyentes van a tener una lucha. ¿Quiénes son los creyentes? Son las personas que han creído en Cristo como su Salvador. Esas personas que han creído en Cristo como su Salvador, que Él es la única forma de ser salvo, es por medio de lo que Él hace completamente, no por obras, no por cosas que yo puedo hacer, sino confiando en la obra absoluta de Cristo en la cruz. Y al creer en eso, la Biblia dice que sos nueva criatura, que sos una nueva naturaleza, que tus pecados han sido perdonados. ¿Cuántos pecados? Todos tus pecados. Y que ahora Dios te ve como alguien justo. ¿Qué significa alguien justo? Significa declarado inocente, declarado sin culpa. Y así nos ve Dios si has creído en la obra completa de Cristo en la cruz, de que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, mostrando que era Dios y en victoria sobre la muerte y el pecado. Ahora el problema es este. Si sos creyente porque has creído en la obra de Cristo en la cruz, entonces ahora sos perdonado, sos justificado delante de Dios. Ahora el problema es este. Cuando vos andás en tu vida diaria, ¿sos alguien justo? La respuesta es sí y no, ¿no? ¿Por qué? Sí, delante de Dios siempre soy justo, no cambia eso, no hay nada que puede cambiarlo. ¿Por qué? Porque Dios hizo la obra en mi vida y vamos a estar mirando eso en lo que resta del capítulo 8, pero hoy no, pero en lo que resta las próximas semanas. Ahora, sin embargo, en mi vida sigo pecando. Y lo que Pablo habla en Romanos capítulo 7 es que hay una lucha. ¿Cuál es la lucha? Busco agradar a Dios y ser justo delante de Dios porque esa es la naturaleza que Dios me dio y sigo luchando con el cuerpo de pecado que tengo todavía aquí. Ahora, el día de mañana, cuando nosotros estamos en la eternidad, ese cuerpo va a ser transformado y ya no va a haber una lucha con pecado. Pero hoy sí hay una lucha con pecado. Y entonces en el capítulo 7 hay una lucha y la lucha de pecado en nuestra vida. En el capítulo 8, Pablo dice, entonces empieza ahí, como hay una lucha y muchos están como, ¿cómo puede ser? Si ya soy justo delante de Dios, ¿cómo puede ser que yo sigo pecando? ¿Cómo puede ser que yo no estoy madurando, que yo no estoy creciendo, que yo no estoy dejando el pecado de lado? Debemos estar creciendo en dejar el pecado de lado, pero muchas personas quizás llegaste a un punto en tu vida y decís, tengo dudas, no sé qué está pasando, ¿cómo puede ser? O quizás algunos te dijeron, ¿cómo puede ser que un cristiano que dice amar a Dios viva de la forma que vos vivís, ¿no es cierto? Quizás le han dicho eso alguna vez. Saben que yo le digo a la gente, le digo, ¿de qué trabajás? Y le digo, soy un pastor. No me imaginaba un pastor así, ¿no? No vivís como los pastores deberían vivir. Ahora sí trato de hacer eso, ¿no? Pero hay veces que ellos dicen, eso no haría un pastor. Entonces lo he escuchado. Ahora, entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Pablo nos da Romanos 8, capítulo 1 y dice, ya que hay una lucha, pero es una lucha que va a pasar en la vida del creyente, el que realmente creyó en Cristo como su Salvador, ya no será condenado, no hay condenación. ¿Qué significa eso? Significa que Satanás no puede venir y decir, vos sos un pecador, mirá lo que estás haciendo. Sí, hay veces que necesitamos arreglar cosas en nuestra vida, pero no viene y marca la condenación. Significa que Satanás no puede acusarnos, significa que otra persona puede marcar que hay pecado en nuestra vida, pero no puede condenarnos porque Dios ya nos perdonó. Entonces tenemos en el capítulo 7 una lucha, en el capítulo 8 tenemos la seguridad que en medio de esa lucha Dios ya nos ha perdonado y no puede venir una condenación. Sí hay consecuencias por el pecado que cometemos, pero Dios ya pagó y no puede haber una condenación. Después en el resto, hasta el versículo 17 que vamos a mirar hoy, nos dice cómo el creyente debe seguir luchando en contra del pecado.
Y debe seguir peleando y diciendo, basta, no voy a pecar más porque quiero agradar a Dios. Y deja pecado de lado. ¿Y cómo hace eso? El Espíritu Santo viene y guía su vida. Entonces el creyente debe conformarse a la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo obre en su vida para que él pueda seguir llegando a lo que Dios ya lo ve que es justo, pero en su vida diaria ser más y más como Cristo. Y habla de eso y hemos mirado eso y pueden ir al YouTube o al Spotify y escuchar los mensajes si querés recordar eso. Y llegamos así al versículo 17. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 17 hasta el 25, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. De que la creación misma, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es una esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vemos acá, Pablo va a ir de lo que es el creyente y su vida de creyente, y ahora va a hablar de una frase importante en el versículo 17, dice al final, dice, a fin de que también los creyentes, los hijos de Dios, seamos glorificados. Va a haber un momento en nuestra vida que seremos glorificados, que es lo que queremos ver hoy. Y mientras tanto, esperamos esa gloria que será revelada. Ahora miren el versículo 18, porque Pablo empieza acá y dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, viene de la lucha que tiene el creyente a ya estamos perdonados delante de Dios, justificados delante de Dios, y aún en esa lucha no solamente tenemos justicia, sino que tenemos la promesa que un día seremos glorificados con Él. Entonces él está hablando de una gran exaltación y después dice, pero quiero hermanos que sepan que no me olvido de las tribulaciones que están viviendo hoy. Y miren lo que dice en el versículo 18, porque esto es todo modo de introducción a lo que vamos a ver, pero dice, considero, él viene acá y dice considero. La palabra es un cálculo medido, eso es lo que significa. Él está poniendo en una balanza dos cosas, está poniendo los sufrimientos de la vida, las dificultades de ser un creyente, las dificultades de la lucha contra el pecado en tu vida, y está poniendo en el otro lado la gloria de Dios. Y él dice, la conclusión a la que él llega después de calcularlo, después de considerarlo, es que él nos dice, el versículo 18, considero, calculo, lo medí, lo estudié, lo vi, y cuando lo pongo en una balanza, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ahora, él no está diciendo, no me importa si vos estás sufriendo. Algunos piensan que venís al Señor, ¿no es cierto? O si venís a la iglesia, Dios va a solucionar todos tus problemas. Ahora, si fuera así, ¿no pensás que Pablo pondría acá? No se preocupen, porque algún día vamos a ser glorificados, pero mientras tanto, Dios va a solucionar nuestros problemas y va a ser todo color de rosa, no va a haber sufrimiento, no va a haber dificultad. ¿No pondría eso si fuera así? Sí. ¿Por qué no va a poner eso si eso es la forma que es? Pero no es así. Él que dice, hay sufrimientos. Él no está negando que hay sufrimientos. Él no está diciendo, no me importa tu dificultad. Es más, sabemos en la palabra de Dios que él mismo oró al Señor varias veces porque él tenía lo que llama la Biblia un aguijón en la carne. Él tenía una dificultad en su vida. Algunos piensan que era una enfermedad, algunos piensan que era un hermano en la iglesia que lo seguía molestando. Y él lo llama mensajero de Satanás, y puede ser cualquiera de esas dos.
Creo que la Biblia no nos dice. ¿Saben por qué no nos dice? Para que sepamos que hay sufrimiento en la vida del creyente. Y en ese momento, ¿qué debemos hacer? Debemos decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? No debemos hacer eso, pero eso es lo que hacemos. Y Pablo no está negando que cuando hay sufrimientos o que vas a pasar dificultad, hay veces que le decimos a Dios, no tiene sentido lo que estás haciendo, no entiendo lo que estás haciendo, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Pero lo que Pablo está diciendo es, van a haber dificultades. Eso es lo que es implícito en el pasaje, va a haber sufrimientos que viven específicamente los creyentes. Todos vamos a sufrir esas cosas, creyentes o no creyentes, pero acá está hablando de las personas que tienen la promesa, creyeron y tienen la promesa de que van a ser glorificados, y mientras tanto, ¿qué? Van a estar sufriendo, va a haber dificultad. En nuestra vida hay cáncer, hay divorcio, hay violación, hay soledad, hay infertilidad, hay rechazo, hay millones de sufrimientos humanos y preguntas que surgen de eso, que decís, ¿por qué Dios? ¿Por qué estas cosas pasan? Pablo no nos da en este pasaje la explicación de por qué, y no vamos a hablar de eso hoy. Lo único que puedo decir es, Dios está en control de todas las cosas, pero lo que Él quiere marcar es, hay sufrimiento. Pero ¿qué hacemos nosotros los que conocemos a Cristo con ese sufrimiento? Miren lo que dice. Considero que estos sufrimientos que son grandes, que son difíciles, que no podemos superar a veces, dice, son de este tiempo presente. Primero que nada, son leves, son pasajeros, son para esta vida. ¿Saben que en la eternidad no va a haber sufrimiento? No va a haber dificultad. Tu rodilla no va a hacer ruido cuando caminas, no va a haber dolores. Eso va a ser así en la eternidad. ¿Saben por qué es eso? Porque Dios nos prometió que va a ser así. Pero mientras tanto estamos aquí sufriendo, hay dificultades, hay cosas difíciles, pero es el tiempo presente. ¿Significa que es menos grave? No. Pero ¿qué hace Pablo? Dice, estas cosas, estos sufrimientos desde tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelado. Entonces él dice, hay problemas, pero no está ni cerca, no puede ser ni comparado en la misma balanza con la gloria que va a ser revelado en la eternidad con Dios, donde no hay más sufrimiento, donde no hay más pecado, donde tu cuerpo va a ser un cuerpo glorificado que va a estar diseñado para adorar a Dios por toda la eternidad. Y vemos eso en la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo miro los sufrimientos y son difíciles, y después miro la gloria de Dios y digo, puedo superar estas cosas, puedo seguir viendo, puedo seguir adorando a Dios, puedo seguir sirviéndole, puedo seguir y seguir y seguir poniendo a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque un día voy a estar en esa gloria que nos va a ser revelada. ¿Qué es esa gloria que va a ser revelado? Voy a saltear pero en Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que Cristo va a regresar. Él ya vino y se fue al cielo y está a la diestra de Dios y va a regresar en la gloria. Y va a ser una manifestación gloriosa para los hijos de Dios. Para los que no creen en Cristo como su Salvador va a ser un momento muy triste. Porque cuando Él regresa viene el juicio. Pero Él va a regresar con una manifestación de gloria y nosotros vamos a ver la gloria de Cristo. ¿Y quién es? Revelado, sin velo, como Él estaba aquí en la tierra, sino que la gloria completa de Dios. Y nos dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Cristo, cuando Él regrese, los creyentes seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Tenemos la promesa de que el Señor va a manifestarse su gloria y en ese momento nosotros vamos a tener cuerpos glorificados para exaltarle, para adorarle y vamos a ser semejantes a Él en cuerpo glorificado. Y esa es la promesa que la palabra de Dios nos da. Entonces, no estamos rebajando que estás sufriendo. Yo no sé qué es lo que estás pasando hoy. No sé qué dificultad. Probablemente estás sufriendo algo. Porque
Hay dificultades, hay sufrimientos, no estamos negando eso. Sin embargo, en el medio de esas dificultades, podés enfocarte en una realidad que Dios no cambia. Dios prometió su gloria al creyente y va a glorificarte y vas a tener un cuerpo glorificado. ¿Soluciona tu problema hoy? No, pero en el medio de los sufrimientos podés enfocarte en Dios y decir, Dios, quiero exaltarte, quiero honrarte, quiero glorificarte, porque sé lo que vas a hacer por mí. Y eso es lo que Pablo está diciendo, y hace una comparación, y dice, y esperamos esta gloria, y anhelamos esta gloria, y eso es lo que va a hacer. Queremos ver 2 puntos en esta mañana. El primer punto es, la creación aguarda ansiosamente la gloria. La creación. Ahora miren el versículo 19, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La primera cosa que necesitamos entender es qué es la creación allí. La creación no está hablando de el mundo sin Cristo, no está hablando de las personas sin Cristo. No está hablando aquí de los creyentes, porque realmente los creyentes, Él los menciona en el versículo 23 y 24 y 25, y vamos a ver eso en un momento. No está hablando, la creación acá no está incluyendo el hombre, no está incluyendo a los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios, y aunque ellos adoran a Dios y esperan ansiosamente cuando el Señor va a volver, no saben cuándo es, pero la creación acá, esa frase o esa palabra, no está hablando de los ángeles. No incluye a Satanás y a los demonios. Los demonios de Satanás eran ángeles, y Satanás también, que rechazaron en rebeldía a Dios y dijeron, estamos en tu contra, y ahora son ángeles caídos, y no incluye a ellos en la creación. Entonces, ¿qué es lo que incluye la creación acá? Estamos hablando de los animales, estamos hablando de las plantas, estamos hablando de las cosas inanimadas como las montañas, los ríos, los mares y el cielo. Y todo eso es la creación. Entonces Pablo dice acá, el anhelo profundo. Esa es la palabra apokaradokia en griego y significa anhelo profundo o ansioso. El gran anhelo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La palabra anhelar acá se refiere a mirar con la cabeza extendida. Es la idea, sugiere la idea de ponerte de puntitas de pie para poder ver a lo largo, a lo lejos, y estar ansioso, buscando y esperando y mirando hacia el momento que el Señor va a regresar. Pensaba en esto y me acuerdo una Navidad que mis abuelos normalmente venían, o uno o el otro, ¿no? Venían desde Estados Unidos a visitarnos. Y cuando venían traían regalos. Ahora un año, por alguna razón, no venía ninguno de los regalos. Entonces, ¿qué pasó? No teníamos regalos una Navidad, y me acuerdo eso, porque fue bastante triste. No. No teníamos regalos en la Navidad, pero una cosa que había hecho una de mis abuelas, dijo, mandé un paquete con regalos. Y dijimos, qué bueno. El problema es que tardó 6 semanas, ¿no? Pero me acuerdo el día, ya en enero, me acuerdo el día que mi papá dijo, bueno, voy a ir a la aduana, que tenía que ir al centro, ir a la aduana, y cuando esté, vuelvo. Ahora, el problema en la aduana es que normalmente tardaba como 6, 7 horas, si es que te lo daban, ¿no es cierto? Era así en ese tiempo cuando era chico. Y me acuerdo todo ese día, mi papá diciéndome, mira Andrés, va a tardar unas horas hasta que yo vuelva. ¿Y qué hice yo? Yo tenía más o menos 7, 8 años, pero apenas se fue, ¿qué hice? Me puse al lado de la ventana, mira, ahí se va el auto, mira, claro, y me quedé ahí. Ya sé que son varias horas. Ansiosamente esperando, eran como las 2 de la tarde. Empezó a oscurecer, era el verano, empezó a oscurecer. 8:30, 9 de la noche, ¿qué estaba haciendo yo? Todavía estaba ahí, mi mamá decía, tenés que comer, Andrés. Sí, ya voy a comer, pero papi ya va a volver con todos los regalos. Ansiosamente. Llegaron los regalos. Y me acuerdo, estaba re contento. Pero ¿qué hice durante ese momento? Estaba ansioso, estaba mirando por la ventana, estaba anhelando que regresara mi papá con los regalos de Navidad que ya habíamos esperado bastante. La palabra, eso es lo que significa, es la idea de estar ansioso, ferviente. Y lo que vemos acá es una ilustración de la creación misma,
los animales, las montañas, los ríos, toda la gran creación que vemos que Dios ha creado, está mirando de puntitas de pie, ansiosos que la revelación de los hijos de Dios venga. Ahora, Pablo intercambia la palabra gloria y lo usa de la misma manera y dice la revelación de los hijos de Dios. Y equivale a las dos palabras son sinónimos acá. Lo que él está diciendo es que cuando el Señor venga, lo que va a haber es una revelación de quiénes son hijos de Dios. Ahora, si vos vas por la calle hoy, vos vas por la calle y te encontrás con alguien, vos no sabés si esa persona es un hijo de Dios o no. Quiero agregar esto. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que hay algunos que son hijos de Satanás y hay algunos que son hijos de Dios. Son las dos personas que podés ser. Uno, ¿cómo pasás de ser un hijo de Satanás a hijo de Dios? Cuando crees en la obra de la cruz y lo que Él hizo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y solo en eso, ya no estás basado en tus obras, en tus cosas que vos querés hacer, sino que decís, Dios me salvó en la cruz y me arrepiento de mis pecados y entiendo que Él pagó por todos mis pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando crees eso, pasás de ser un hijo de Satanás a ser un hijo de Dios. Ahora, cuando vas por la calle, no tenés idea quién es un hijo de Dios. Es más, hay veces que hay unas personas vienen y me dicen, sí, yo soy un hijo de Dios. Y yo conozco su vida, no quiero juzgar, pero me da muchas dudas de si son hijos de Dios, porque no estoy 100% seguro. Lo único que sé es que me profesan que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vos y yo no podemos ir por la calle y saber quién es un hijo de Dios y quién no. Podemos ver algunas acciones, pero eso tampoco garantiza que es así. Ahora, entonces toda la vida, con todos los cambios que Dios ha hecho en la vida de los hijos de Dios, igual no está revelado qué somos. Pero acá, cuando el Señor regrese, cuando la gloria del Señor sea manifestado, en ese momento que estamos esperando, ¿qué va a haber? Va a haber una revelación de quiénes son hijos de Dios. Dios va a decir, recuerden, acá están los hijos de Dios. No lo va a hacer así, pero ¿qué va a hacer? De repente va a transformarnos en un cuerpo glorificado cada uno de nosotros y va a ser evidente para el mundo quiénes son hijos de Dios. Y vamos a estar sorprendidos de algunos, sorprendidos que algunos no son hijos de Dios, que dijeron que eran hijos de Dios. ¿Y saben cuál es la sorpresa más grande? Cuando veamos nuestra vida, que realmente cuando te das cuenta de que sos un pecador y Dios dice, te salvé, y acá está la revelación de ser un hijo de Dios. Eso va a ser una que sabemos en nuestro corazón que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, la creación está anhelando fervientemente el momento cuando los cuerpos sean glorificados como el de Cristo. Versículo 20, perdón, ese ahí, 20. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Entonces, tenemos acá, ¿por qué la creación está anhelando ese momento? Porque fue sometido a lo que Pablo dice, vanidad. Ahora, el verbo sometido acá es algo, no que la creación se hizo a sí misma, sino que alguien sometió a la creación. ¿Quién fue? Bueno, nos dice en el versículo 20 que no fue de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Dios sometió la creación al pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, les doy una ilustración de cuándo sucedió. Génesis 3:17. Adán y Eva acaban de pecar. Dios está diciendo, por consecuencia de tu pecado hay una maldición, acá va. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si te parece que trabajar y más en el campo es un día difícil, dale gracias a Adán. Adán pecó y Dios sometió a la tierra a corrupción, a vanidad, a pecado. Entonces, la tierra no hizo nada, son inocentes, pero reciben la consecuencia del pecado de Adán. Y eso es lo que Pablo está haciendo referencia aquí en el versículo 20, a Génesis 3.
La palabra vanidad es importante entender. La palabra vanidad es la idea de no tener éxito, de ser incapaz de alcanzar una meta o un propósito. ¿Cuál fue el propósito de la creación? Adorar a Dios, de ser usado para los propósitos de Dios. Dios diseñó la tierra para que sea eterna, igual que Adán y Eva. El problema es que cuando pecaron, vamos de una inocencia a pecado, y la tierra es corrompida y sometido a no cumplir con el propósito que tenía originalmente. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, ahora está maldito. No es muy difícil o no hay que pasar mucho tiempo para saber que el mundo está tratando de solucionar el problema de la tierra, ¿no es cierto? ¿Qué hace el mundo? Tenemos un montón de organizaciones ambientalistas por todo el mundo. Hay tratados que firman todos los poderes del mundo para hacer ¿qué? Para tratar de salvar la tierra. Una vez alguien me preguntó, yo voto en Estados Unidos, ahí no es obligatorio, pero voto cuando puedo. Y voto por correo o lo que sea, te permiten eso. Pero una de las cosas que me preguntaron una vez es si era republicano o demócrata. Ahora, es muy diferente a cómo votamos hoy. Normalmente el creyente casi 100% de las veces vota con los republicanos porque hay más que una economía, hay toda una filosofía y uno es más cercano a lo que nosotros mantendríamos bíblicamente. Pero le dije, yo voto republicano. Y me dijo, ¿cómo puede ser que votás republicano y decís que amás a Dios y no te importa la tierra que Dios nos dio? Porque esa es una de las cosas que los republicanos están como el calentamiento global, no queremos pasar tiempo gastando plata en eso. Y me preguntó eso. Y la realidad es que yo le dije, el problema es este. Yo no estoy en contra de ser un buen mayordomo de los recursos que Dios nos ha dado, porque eso es bíblico, debemos cuidar las cosas que Él nos ha dado. El problema es que están tratando de cambiar algo que Dios mismo ya sometió. No pueden solucionar los problemas de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser destruida. Eso es lo que Dios nos dice. La tierra está sometida a corrupción, está sometida a pecado. Y vos y yo no tenemos el poder para cambiar eso. Quizás podemos mantener y ser buenos otra vez mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado, pero invertir en algo en el cual no tenemos nada de control, porque Dios controla eso y ya nos ha dicho en su palabra lo que va a suceder con la tierra y los cielos, y Él dice que va a destruirlos y crearlos de nuevo. Entonces le dije, no puedo creer eso que quieren los ambientalistas, porque Dios es el que está encargado de eso. No sé si le gustó la respuesta o no, pero eso es una respuesta bíblica. Fue sometido a pecado, a vanidad. Dios lo sometió a vanidad cuando el hombre pecó. Ahora, la tercera cosa, entonces tenemos acá en el final del versículo 20 y el 21, dice, en la esperanza, ok, acá está, anhelan profundamente la venida del Señor, en la esperanza, y miren el versículo 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La creación misma está mirando y dice, nosotros también queremos ser libres. De la misma forma que los hijos de Dios van a ser revelados y van a tener su cuerpo glorificado y ya no van a luchar con el pecado, nosotros también estamos ansiosos para que cuando el Señor venga, nosotros también podamos ser restaurados. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y la creación mira y busca ansiosamente y dice, quiero que vuelva el Señor para que podamos ser libres de esta corrupción en la cual estamos sometidos. Segunda Pedro 3, 10 y el versículo 13 dice, el día del Señor vendrá como ladrón, y está hablando del tiempo futuro cuando el Señor regrese, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Habrá juicio ahí, pero ese no es el tema que estamos hablando ahora, pero va a haber un juicio, pero la tierra, los cielos pasarán. Versículo 13, pero según su promesa, la promesa de Dios, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en las cuales mora
la justicia. El Señor ha prometido que va a hacer una nueva creación. Y va a salir la creación de abajo del pecado y va a haber una nueva creación que va a estar no sometido, no en vanidad, sino que va a ser diseñado para glorificar a Dios por toda la eternidad. En Apocalipsis 21:1, Juan está hablando al final de su vida y está hablando de algo que va a suceder en el futuro todavía. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces, en anticipación a ser liberado de la corrupción, la creación, dice, espera ansiosamente. Y miren el versículo 22, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. La creación misma está sufriendo hoy, está gimiendo. Es más, habla de gemir, de la idea de estar atrapado en una situación terrible y gritar o tratar de gritar mientras estás atrapado allí. Se usa en varios pasajes de la Biblia. En Hechos capítulo 7 se usa esa palabra para los israelitas que están bajo la esclavitud del pueblo de Egipto. Y mientras están allí, están gimiendo, están pidiendo al Señor, salvanos, sacanos de esta esclavitud que nos tiene todo el tiempo. También es usado en Hebreos capítulo 13. Y ahí es los líderes de la iglesia que están tratando de ministrar a los hermanos y los hermanos están viviendo en pecado y siguen el pecado y no les importa agradar a Dios y dice que los líderes están gimiendo porque están frustrados, porque están pensando en los hermanos y que ellos quieren que ellos vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el gemido y el sufrimiento de dolores de parto. Gracias a Dios yo no lo tengo que vivir, ya sé. Vos decís, bueno, yo soy una mujer, yo lo tengo que vivir. Dicen que es el dolor, uno de los dolores o el dolor más doloroso que existe. No lo quiero experimentar, pero sí es un dolor. Y también pueden agradecer a Adán y Eva, ¿no es cierto? Fue por su pecado que eso sucedió. Pero lo que Pablo está diciendo acá, la creación está sufriendo en gran manera. ¿Podés decir que hay calentamiento global? Sí, creo que hay eso. No de la manera que lo dice el mundo. No es producida por el hombre en sí. Es resultado del pecado y Dios sometió la creación. Y va a empeorar. ¿Cómo sé que va a empeorar? Porque en la Biblia nos dice que va a empeorar y va a llegar al punto donde Dios va a destruir la creación, va a pasar eso y va a empezar una nueva creación. Y la creación de hoy está mirando hacia el futuro diciendo, ¿cuándo va a ser? Anhelamos ese día cuando seamos libres del pecado. Número 2, lo vemos en el versículo 23, nosotros también, nosotros mismos, los creyentes, también aguardamos ansiosamente la gloria. Miren el versículo 23, dice, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Dice acá, aún nosotros, y aclara algo, y es importante marcar, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Cuando vos conociste a Cristo como tu Salvador, fuiste creado, una nueva naturaleza hay en tu vida. Pero no solo eso, también recibiste el Espíritu Santo en tu vida. Y el Espíritu Santo está obrando, hace un montón de cosas. Te guía en la palabra de Dios para que entiendas y crezcas en la palabra de Dios. Te ayuda a luchar con el pecado, te da y te ayuda a crecer espiritualmente y está dado como una promesa de que verdaderamente sos salvo. En el medio de todo eso, entonces cuando dice tenemos la primicia del Espíritu, está hablando de personas que han conocido a Cristo como su Salvador. Y cuando conocieron a Cristo como su Salvador, han recibido el Espíritu Santo y han visto al Espíritu Santo obrar en su vida. Han visto la obra del Espíritu Santo en su vida. Cuando vos conocés a Cristo y podés mirar en tu vida, y de repente estás tomando decisiones y vos estás viviendo y decís, tomé esta decisión y decís, qué raro, yo no era así.
Eso es raro para mí, es diferente a como era antes. Claro, eso es el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, obrando en tu corazón para que vivas como Dios quiere. Y Pablo resume todo eso para marcarnos realmente todo el capítulo 8, pero nos marca y resume acá: las primicias del Espíritu son las personas que han creído en Cristo como su Salvador, que van a ser glorificados, que hoy la evidencia es que el Señor está obrando en su corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que Él está diciendo, aún nosotros los creyentes, la evidencia es que el Espíritu Santo ha obrado en tu vida, pero aún nosotros los creyentes, ¿y qué dice? Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción, ansiosamente la adopción como hijos. Nos dice acá, primero dice que gemimos en nuestro interior. ¿Has gemido alguna vez en tu interior? ¿Qué es lo que está hablando ahí? Lo que está diciendo ahí es que cuando vos estás cumpliendo con el capítulo 7, donde decís, quiero agradar a Dios con mi vida, y decís, y viene de repente una tentación, y viene pecado, y viene una lucha, y vienen circunstancias que no podés controlar, y empezás a luchar y a luchar y a luchar, y ¿sabes qué? Si sos de carne y hueso, y sos un creyente que quiere agradar a Dios, ¿sabés lo que haces en algún momento de tu vida? Decís, ¿por qué, Señor? Basta con esta lucha, quiero agradarte a ti. Y sigo luchando con el pecado. Y sigo luchando con estas dificultades. Y quizás no salís y lo gritás, ¿no? A veces en las películas, ¡ah!, hay un grito grande para sacar esa frustración. Pero en tu interior, en tu corazón, decís, basta, Señor, quiero agradarte. Quiero vivir para ti. Quiero dejar de luchar con estas dificultades en mi vida. Quiero dejar de luchar con el pecado. ¿Por qué sigo teniendo este problema con el pecado? Pablo mismo nos comparte en el capítulo 7 que él tenía una lucha interior. Y él está acá resumiéndolo, dice, yo mismo, nosotros mismos gemimos dentro nuestro diciendo, ¿por qué? Basta, quiero vivir para el Señor. Quiero agradarle, quiero obedecerle, pero sigo luchando con este cuerpo, sigo luchando con la maldad, con el pecado que todavía está en mi vida. Y entonces, si sos una persona que ha luchado y que es luchando, la respuesta, y quizás en tu vida lo has experimentado, es que aguardás ansiosamente la adopción, como decís, Señor, volvé ya. ¿Por qué? Porque cuando Él regrese, el sufrimiento va a dejar de existir. El pecado va a dejar de estar. Vas a tener un cuerpo glorificado. Y Pablo acá agrega otra cosa porque habla de la adopción como hijos, que es lo mismo que la gloria, pero dice la redención de nuestro cuerpo. Vas a tener un cuerpo transformado, glorificado. Y cuando tenés eso, ya no va a haber pecado, ya no va a haber dificultades, ya no va a haber esas cosas que hoy sufrimos por causa del pecado. Aguardamos la adopción. Y es la misma idea, aguardando ansiosamente, mirando, Señor, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? No quiero más esta vida de pecado, quiero agradarte a ti, quiero obedecerte a ti. ¿Cuándo vas a volver? Y miramos y anhelamos y oramos que el Señor regrese. En Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, nuestro estado de pecado, en conformidad al cuerpo de su gloria. El mismo cuerpo que tiene Cristo en su gloria va a ser parecido a ese, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces Dios va a venir y cuando Él venga va a transformar tu cuerpo y mi cuerpo de pecado, de dolor, de sufrimiento, de humillación, y va a conformarlo a un cuerpo de gloria, un cuerpo diseñado sin pecado y diseñado para adorar a Dios por toda la eternidad. ¿Qué debo hacer entonces? El último punto es aguardamos con paciencia. Vemos eso en el versículo 24 y 25.
sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es una esperanza, pues, ¿por qué esperar? Con paciencia lo aguardamos. Tenemos entonces acá en el versículo 24, dice, en esperanza hemos sido salvos. ¿Por qué en esperanza? Porque escuchamos el Evangelio. No vimos a Cristo, pero escuchamos el Evangelio, lo vemos en la palabra de Dios, pero sabemos que murió sepultado, y lo vemos en la palabra de Dios. Entonces tenemos esperanza de que Él murió en la cruz por nuestros pecados y por medio de eso hemos sido salvos. Y después dice el versículo 24, pero la esperanza que se ve, entonces creemos eso y tenemos nuestra fe puesta en esa esperanza, pero ahora tenemos la esperanza de que Dios va a cumplir lo que Él dijo, que es que vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Lo vemos a eso ahora? Y la respuesta es no. Pero podemos creerle a Dios porque Dios no miente, podemos creerle a Dios porque está en su palabra, entonces tenemos esperanza de algo que no se ve hoy. ¿Se ve que yo soy un hijo de Dios? No, la gente no sabe, a menos que yo le diga. Ven un testimonio diferente, pero no ven que soy un hijo de Dios, pero algún día va a ser revelado que soy un hijo de Dios. Y esto que es una esperanza va a ser verdadero, pero mientras tanto tengo la esperanza de que algún día va a ser así. ¿Y qué hago? Versículo 25. Si esperamos, no vemos, dice, está usando este tiempo en tu vida y está poniendo a prueba. Está poniendo a prueba tu fe para que vos crezcas. Está poniendo a prueba si crees verdaderamente las cosas de Dios. Pero el día de mañana, cuando Él regresa, Él va a glorificar tu cuerpo, a un cuerpo glorificado, listo para adorar a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque Dios lo promete. ¿Lo vemos? Lo vemos en su palabra, pero hay que tener fe, eso es lo que está diciendo. Y como tenemos fe, dice, con paciencia lo aguardamos. Entonces, pacientemente sigo luchando con pecado. Pacientemente sigo luchando con sufrimientos. Pacientemente sigo luchando con dificultades. Pacientemente veo cómo mi cuerpo se va desarmando, ¿no es cierto? Va cambiando, ya no puedo caminar como antes, ya no tengo la energía de antes, me duele esto, me duele el otro, ya no me levanto con energía para vivir el día, ¿no es cierto? Sino que me levanto con un poco de energía y a las 2 horas tengo que dormir una siesta para estar mejor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va desarmando. Pero la esperanza es que en algún momento Dios va a regresar y vamos a tener un cuerpo glorificado. En Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra de salvación la va a perfeccionar ¿cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué pasa ese día? Viene el Señor y recibimos nuestro cuerpo glorificado. Mientras tanto, Él está obrando en tu corazón y en mi corazón para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Y en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo va a suceder eso? Ya estamos así delante de Dios, pero nuestro cuerpo sigue con pecado y algún día vamos a tener un cuerpo glorificado. La esperanza del creyente no se basa en ilusiones o probabilidades, sino que en la integridad de las promesas de Dios. Entonces, hermanos, si conoces a Cristo como tu Salvador, entonces ya sos justo delante de Dios. Pero seguís luchando con pecado, seguís luchando con los cuerpos decaídos y van a estar peor y peor. Seguimos luchando con la consecuencia del pecado cuando Adán pecó. Pero en el medio de todo eso, podés seguir enfocándote y teniendo tu esperanza en Dios. Dios va a usar esas cosas para moldearte la imagen de Cristo. Vamos a ver eso la semana que viene. Pero mientras tanto decís, es difícil, Señor, estoy pasando por situaciones que no entiendo.
hay dificultades, hay sufrimientos. ¿Qué hago? Seguí confiando pacientemente en el Señor. ¿Por qué? Porque algún día todas esas cosas no estarán. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado y el pecado dejará de existir. Si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, no estoy diciendo si conoces, si crees en Cristo en la cruz. Lo que estoy diciendo es si has puesto tu confianza solo en Cristo. ¿Cómo vas a llegar a Dios? Si vos pensás que podés llegar a Dios por tus propias buenas obras o por tu propia cuenta, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la única manera de llegar a Dios es por la obra de Cristo en la cruz. Y si vos no has creído en Cristo como tu Salvador o no has puesto tu confianza en la obra de Cristo en la cruz, solo en eso, absolutamente en eso, 100% en eso, dándote cuenta que no puedes hacer nada delante de Dios, entonces quiero decirte esto, estas verdades que vimos hoy no son para vos. No sos un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? ¿Porque soy malo? No, porque lo dice la palabra de Dios. Pero no tenés que seguir siendo. O sea, podés ser un hijo de Dios hoy. Cristo murió en la cruz y cargó tu maldad y mi maldad. Pecados de todos los hombres los cargó sobre Cristo. Y Cristo murió todos los tiempos de todas las personas. Y hizo eso porque vos y yo no podíamos hacer nada para llegar a Dios. Necesitábamos de un Salvador. Y murió. Si realmente vamos a casa, no tiene sentido, pero no terminó ahí. Al tercer día nos dice, primero, victoria sobre la muerte. Él pagó por los pecados. Él pagó por toda la maldad de todos los hombres. Es suficiente. Segundo, marca que Él es Dios y que Dios dice, yo acepto la ofrenda de Cristo por los pecados del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cristo murió por los pecados que vos y yo no podíamos solucionar, pero ¿cómo aplico lo que Cristo hizo por mí en la cruz a mi vida? ¿Por ir a la iglesia? No. ¿Por diezmar? No. ¿Por ser buena persona? No. Nada de eso aplica lo que Cristo hizo a mi vida. ¿Por creer que hay una cruz? No. Es por creer que Cristo murió por todos mis pecados, cargó mis pecados sobre Él, murió, resucitó en victoria sobre el pecado, pagando por mis pecados. Y cuando yo creo que Cristo hizo todo eso por mí, pongo mi confianza en que esa es la única manera de llegar a Dios. ¿Saben lo que dice la Biblia? Sos salvo, perdonado, limpio, justificado delante de Dios, que es inocente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por todo. Y si estás aquí y no has puesto tu confianza, te animo a hacerlo. Te animo a hacerlo. La creación va a ser restaurada y el hombre va a ser, el creyente va a ser glorificado. No hay que ser, puedes ser perdonado hoy por poner tu confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces te pregunto, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Si no lo conoces, te animo hoy a poner tu confianza en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estas verdades que hemos visto hoy. Y pedimos, Señor, que podamos vivir ansiosamente, mirando, esperando el día que tú vas a regresar, donde ya no tenemos que luchar con pecado y las consecuencias del pecado y las consecuencias de la maldad, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado, diseñado para adorar a Dios y exaltarte por toda la eternidad y recibir bendiciones que no merecemos, pero por toda la eternidad glorificarte y exaltarte por lo que has hecho en la cruz, Señor, y te damos gracias por esa verdad. Pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que hoy pueda entender que necesita de un Salvador, que su pecado lo separa de ti y que necesita de un Salvador para ser perdonado
y para que un día tenga la esperanza de la gloria que tú vas a traer cuando vuelvas. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que sigas obrando en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.